Esto que estamos viendo solía ser la cámara de gas del campo de concentración. A los prisioneros les hacían creer que eran las duchas. Entonces ellos voluntariamente entraban sin saber que su destino verdadero no era bañarse, era morir. Hola amigos, un día más en Berlín, Alemania, y para hoy tenemos un plan que me resulta intrigante. Hoy iremos a conocer Sachsenhausen, que fue un campo de concentración durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Es bien sabido que los nazis durante esta época se dedicaron a construir campos en los cuales hacían prisioneros y exterminaban a aquellos que consideraban sus enemigos. No solamente a judíos, sino también gitanos, homosexuales, opositores políticos, posteriormente testigos de Jehová. Pues hoy iremos a conocer uno. Esta seguramente será una experiencia en la cual aprenderemos muchísimo y en la cual intentaremos ser lo más empáticos y respetuosos posibles. Acompáñenme. Y después de unos 40 minutos hemos llegado a Oranienburg. Les presento a Tomás. Tomás es nuestro guía. Ella es Andy, guía local en Berlín. Y la experiencia vaya que ha comenzado. Verán, aquí a Oranienburg es donde solían llegar las personas que eran tomadas como prisioneros. Y de aquí hasta el campo de concentración tenían que irse caminando. Nosotros nos vamos a ir en autobús. Es un viaje de tal vez unos 7 minutos, de 7 a 10 minutos. Nos encontramos ya en la entrada del campo de concentración y quiero que observemos estas casas que están a mis espaldas. Estas casas solían ser los hogares de los guardias del campo de concentración. En estas los guardias vivían junto con su familia e intentaban llevar una vida lo más normal posible. ¿Se imaginan eso? Aquí estaban familias compartiendo momentos felices, intentando llevar una vida normal, y escasos metros adelante estaban personas pasándolo de lo más terrible, siendo prisioneros de este campo de concentración. ¡Wow! ¡Qué tremendo contraste a tan pocos metros de distancia! Debo recalcar, debo hacer un énfasis en que este lugar que estamos visitando solía ser un campo de concentración y no uno de exterminio. Aquí les va la diferencia. Aunque en ambos claramente morían un número de personas masivo, los campos de exterminio eran, como lo suena, únicamente para exterminarlas. A los campos de exterminio eran llevadas personas directamente que no podían trabajar, que no podían ser explotadas. Podían ser mujeres embarazadas, mujeres que no se quisieron separar de sus bebés, personas con cualquier tipo de discapacidad. Si no podías ser explotado, si no te podían sacar algún provecho, eras mandado directo al campo de exterminio. No había una escapatoria. Y si estabas en buen estado, tenías buena salud, tenías fuerza, podías trabajar, eras llevado a un campo de concentración donde te ponían a hacer diversos trabajos. Este Sachsenhausen es un campo de concentración. Aquí venía la gente a trabajar. Obviamente también morían muchísimas personas, pero los asesinatos no eran tan industrializados como en los campos de exterminio. Mientras avance el video iremos abarcando más este punto, pero me parece importante que lo tengamos en mente, que estemos en ese contexto antes de adentrarnos. Esta maqueta que estamos viendo representa toda la zona que solía abarcar el campo de concentración. Se trata de 400 hectáreas. Piénsenlo, Central Park en Nueva York son 340 hectáreas y el Park, que es uno de los parques más grandes de Berlín, tiene 200 hectáreas. El campo de concentración, qué masivo solía ser. Este triángulo que estamos viendo es donde solían vivir los prisioneros como tal. Toda esta zona de aquí era una
fábrica de ladrillos. Toda esta de aquí era un depósito de vehículos militares. Y esta de aquí era zona residencial. Aquí vivían guardias con sus familias. Este punto de aquí, donde está la construcción con la chimenea, es donde posteriormente se construyó una cámara de gas. En esta cámara de gas entraban alrededor de 30 personas. En los campos de exterminio como tal, en las cámaras de gas entraban hasta 1500 personas. En Auschwitz, por ejemplo, que era un campo de exterminio masivo, se exterminaban miles de personas por jornada, mientras que aquí únicamente 30. No está correcto decir únicamente, siguen siendo muchísimas personas, pero sí, este era más un campo de concentración, un campo de trabajo. Ahorita estamos pasando por una zona que eran cuarteles de la SS. Actualmente siguen siendo cuarteles en los cuales se entrenan policías. Y chequen ese letrero de ahí. Lo que se dice ahí es que la policía se compromete a no cometer los errores que en aquellas épocas llegó a cometer. Este de aquí es un casino donde los guardias solían armar fiestas, otro tipo de distracciones. Me imagino que de cierta manera lo consideraban necesario para olvidarse de las atrocidades que estaban cometiendo todos los días. Esa de ahí es la torre de vigilancia principal. Esta de aquí solía ser la casa del comandante encargado de todo este campo. Y esto de aquí, toda esta inmensidad, son los pabellones donde solían ser internados los prisioneros. En el interior de la torre de vigilancia se exponen algunas fotos reales de aquella época, así como también dibujos que solían realizar aquellos prisioneros que eventualmente eran liberados. Esto con la finalidad de contar a la gente lo que realmente sucedía en los campos de concentración. De hecho, la mayoría de las fotos no muestran acciones tan terribles como las que muestran los dibujos. Están expuestas también algunas de las cartas que mandaban los prisioneros a sus familias, en los cuales les cuentan que está todo bien, que si muere gente aquí es únicamente por enfermedad. Esto es porque antes de enviar las cartas que los prisioneros solían escribir, las revisaban para asegurarse de que no estuvieran diciendo nada de lo que verdaderamente pasaba aquí. En la entrada de todos los campos de concentración está la frase Arbeit macht frei, que significa el trabajo libera. Esto puesto como si fuera algún tipo de motivación hacia los prisioneros. Y por aquí, todos estos de aquí, alambres con púas que en adición a ello solían estar electrificados. Hay diversas historias que cuentan sobre prisioneros que se solían suicidar aventándose a propósito a la reja eléctrica. Cuando los soldados veían que los prisioneros estaban por hacer esto, no les disparaban, pues preferían que sus muertes fueran lo más dolorosas posible. Y alrededor de toda esta pista, algunos de los prisioneros eran seleccionados para hacer el trabajo de probar calidad de zapatos. Básicamente lo que hacían es que les ponían unos zapatos que algún cliente, alguna fábrica quisiera probar, y los ponían a caminar alrededor del campo cerca de 40 kilómetros diarios. Y después de eso, gente usaba calzado por el cual esclavos habían literalmente muerto. Ahora estamos en el interior de un pabellón donde solían vivir alrededor de 250 prisioneros. Miren esas de allá, esas son las literas donde solían dormir. Uno normalmente se imagina que dormía una persona por litera. Pues no, en cada uno de esos huecos entraban 3 personas. Imagínense, estaban súper flacos, no tenían nada de calorías en sus cuerpos. Esta de aquí era una prisión. Si lo pensamos todo, es una enorme prisión, pero esta era una prisión con vigilancia especial, donde ponían en su mayoría a personas que eran tomadas y que habían tenido algún puesto militar con anterioridad. En la cárcel solía vivir una persona por celda, así que uno podría pensar que los prisioneros que eran mandados para aquí tenían una vida más cómoda. Sí, supongo que de cierta manera tenías un mayor espacio para ti, pero tenías un riesgo mucho mayor a que constantemente te estuvieran torturando. Estos postes de aquí tenían la única finalidad de torturar. Quedabas colgado de manos, pero a la inversa. Tus manos tenían que dar toda la vuelta y quedabas colgando de esta manera.
Uno de los métodos que se utilizaba para asesinar a prisioneros era fusilándolos. Estamos adentrándonos a un espacio diseñado únicamente para fusilamiento. Podemos observar que está construido bajo el nivel de la tierra. Todo esto es un hoyo que se hizo específicamente para fusilar. Esto por si llegaba a existir alguna bala perdida o alguna bala que rebotara, no pudiera llegar hacia allá, hacia las residencias o hacia alguno de los pabellones. Lo más triste es que estos asesinatos se hacían de una forma muy mecánica. Era uno tras otro, sin tener la oportunidad de decir nada para intentar salvarse. Esta forma de asesinar prisioneros a la larga no resultaba conveniente, pues las personas saben a lo que iban, saben que iban a ser asesinadas, así que ponían resistencia. Y al saber cuál era su destino, por supuesto que rogaban por su vida, por supuesto que suplicaban. Y esto representaba cierta carga emocional en el verdugo. Así que los métodos más utilizados para exterminar prisioneros eran aquellos que los tomaban por sorpresa. Por ejemplo, las cámaras de gas. Aquí en esta construcción solía estar situada la cámara de gas de este campo de concentración. Esto las tomaba por sorpresa, pues a los prisioneros les decían que iban a las duchas, que iban a bañarse, que iban a limpiar sus cuerpos. Entonces ellos voluntariamente entraban a las cámaras de gas sin saber que su destino verdadero no era bañarse. Otro método que utilizaban para asesinar es que te decían que tenías que ir al doctor. Utilizaban unos artefactos que parecían para medir tu estatura. Te ponían la tablita arriba de tu cabeza, pero había alguien en una habitación junto que ponía su pistola en el hueco que podemos ver en el artefacto, veía dónde estaba tu cabeza y te daba un balazo, te agarraba por sorpresa. Después de eso desaparecían tu cuerpo, lo quemaban en estos hornos que estaban aquí, pero antes de quemar tu cuerpo lo llevaban a algún lugar de esta zona y veían si tenías algún diente de oro o algo que les pudiera servir. Cuando tu cuerpo era convertido en cenizas, muy posiblemente era utilizado como abono, siempre intentando explotar tu cuerpo al máximo. A las personas que morían por causas naturales o al menos no asesinadas, las traían aquí al cuarto de autopsias. Después de eso las traían aquí a esta morgue. Arrastraban sus cuerpos por esta bajada usando carretas o trineos. Resulta algo tétrico pensar que quienes arrastraban los cuerpos muertos eran en muchos casos otros prisioneros. No eran necesariamente soldados los que hacían estas labores, sino que algunas personas eran forzadas a transportar cuerpos sin vida de un lado a otro, sin importar que los hubieran conocido en vida. Tal vez te podía tocar arrastrar el cuerpo de tu hermano muerto, de tu compañero de cama, de alguna persona a quien ya le habías agarrado cariño. Pero tenías que hacerlo, tenías que hacer lo que te ordenaban si no querías que tu destino fuera el mismo de aquel cuyo cuerpo sin vida estabas arrastrando. Siempre resulta impactante conocer los actos que por discriminación el ser humano ha cometido. Lo triste es que la discriminación por nacionalidad, por raza, creencias y preferencia sexual sigue existiendo en diferentes niveles. Pienso que la tolerancia y el respeto mutuo son clave para que este planeta funcione y que está en nosotros asegurar que la sociedad alcance esa paz que tanto anhelamos. Amigos míos, muchas gracias por haberme acompañado en una aventura más. En verdad espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo en esta experiencia. Muchas gracias, Tomás, por tus excelentes guianzas. Ese hombre sabe muchísimo. Y Andy, gracias. Un placer. Y como siempre, amigos míos, nos vemos en unos días con un video nuevo. Bis bald, Pimpollo.